Bueno, ¿qué podemos comentar respecto a los actos de carácter privativo? Bueno, pues que los actos de carácter privativo no nos deben de alejar de nuestras propiedades, posesiones o derechos. O sea, no nos deben quitar esas propiedades, posesiones o derechos. En materia tributaria, ¿qué nos pueden quitar? Bueno, pues en materia tributaria me pueden quitar desde un bien hasta un permiso, o sea, dependiendo, un dinero, un bien, un permiso, dependiendo del acto fiscal que se esté determinando. El acto privativo está regulado o sea, su prohibición está regulada por el 14 constitucional, que nos dice que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos. Dice que sí nos pueden privar únicamente en virtud de un juicio y siguiendo las formalidades esenciales de un procedimiento. Si se sigue un juicio, entonces sí nos van a poder privar. Si no hay un juicio, entonces no nos pueden privar, y si no se siguen las formalidades esenciales del procedimiento, pues tampoco. ¿Qué formalidades esenciales del procedimiento ustedes conocen para que nos pueda llegar la autoridad a practicar actos privativos? ¿Qué formalidades esenciales del conocimiento conocen? Tenemos primero la visita. La visita tiene que seguir una serie de procedimientos, ¿sí? Y entonces una visita se va a iniciar primero con una orden, su notificación, en su caso si no está la persona, un citatorio, después se levantan actas, nos otorgan una garantía de audiencia y se emite una resolución. Esa es una formalidad esencial del procedimiento administrativo tributario. Si la autoridad no sigue las formalidades esenciales del procedimiento administrativo tributario, entonces el acto en consecuencia va a ser totalmente nulo, porque priva de nuestras propiedades, posesiones o derechos. ¿Y en dónde metemos aquí, en el acto privativo, los medios de defensa en materia tributaria que vamos a ver en el semestre? Bueno, pues aquí metemos los actos privativos, principalmente los recursos, respecto a los actos privativos a partir de la resolución. Inmediatamente que se dicta la resolución por parte de la autoridad fiscal, vamos a tener un recurso, después vamos a tener un juicio contencioso y después vamos a tener un amparo. Este amparo se denomina directo o vía directa, ¿sí? Y entonces dice la Constitución, sí puedes molestar al contribuyente, también le puedes quitar sus cosas, también lo puedes dejar en la calle, también lo puedes afectar, siempre y cuando tú sigas las formalidades esenciales del procedimiento. Si hay una violación al procedimiento, entonces el acto ya no va a ser normal, el acto se va a convertir en privativo, y al ser privativo se convierte en acto de molestia, en un acto molesto para el contribuyente. ¿Estamos? Hay otro medio de defensa que vamos a poner por aquí en el inter de lo que es el acto. En cualquier etapa podemos presentar otro amparo en la vía indirecta, que es antes de que concluya la resolución. ¿Estamos? Entonces dice la Constitución, ningún contribuyente a ningún contribuyente lo puedes privar. Si lo quieres privar, vas a tener que seguir las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, derecho o garantía, no actos privativos. ¿Sí? Siguiente derecho es este que está aquí, que nos dice, ¿sí?, el artículo, el mismo, el 14 constitucional, ¿quieres afectar al contribuyente? Ok, aféctalo, pero antes de que en definitiva ya lo vayas a afectar,
le tienes que dar la oportunidad de que se defienda. Y entonces es aquí en esta etapa, en la garantía de audiencia, en donde tú vas a presentar los argumentos tendientes a demostrar tu cumplimiento de las disposiciones fiscales. ¿Estamos? ¿Cuándo es cuando más lo debes hacer? Cuando la autoridad te determine presuntivamente. Cuando la autoridad te determine presuntivamente, es muy importante que en esta etapa, ¿sí?, tú presentes tu garantía de audiencia. ¿Cuándo te va a determinar la autoridad presuntivamente? Principalmente cuando no estés localizable, cuando desocupes el local después de notificar, cuando no permitas las facultades de comprobación. Entonces la autoridad dice, no me dejas hacer mi trabajo, no me permitiste revisarte, entonces te voy a determinar presuntivamente el valor de los actos y de las operaciones contables, y sobre ellos te voy a aplicar una tasa. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Bueno, pues toma tu ejercicio fiscal anterior, o un mes del ejercicio fiscal anterior, o información de terceros, o incluso te puede realizar una intervención de la negociación, ya sea con cargo a caja o como administrador, y entonces va sacando las operaciones y saca un monto a pagar presuntivo y determina ingresos por un periodo de 30 días. Entonces toma un periodo, dice, pues tú en un día tienes tantos ingresos, los multiplica por 30 y luego por 365. Y a ese monto a pagar te le va a aplicar una tasa que está en la ley del impuesto sobre la renta, que puede ir, pues no sé qué les gusta, desde, no sé, 10, 15 hasta un 60% sin deducción. ¿Sí? ¿La checamos? Buscamos la ley del ISR, ahí donde viene lo de la determinación. Es el 92. ¿Sale? Para nada más para que nos ilustres qué tasas la autoridad puede aplicar al total de ingresos presuntivos. Y entonces la autoridad te va a decir, pues tú me debes de ISR, IVA, YET y sus similares esta cantidad. Y entonces tú vas a tener que manifestarte aquí en tu garantía de audiencia, tienes que manifestarte respecto a esos valores de actos de actividad, y tienes que acreditar con la documentación contable y con los pagos que no es procedente de esa determinación que está fincando. ¿Estamos? Y eso lo manejas en la garantía de audiencia. Pero igual, si no fuera presuntiva, de la misma manera cualquier situación, ¿no? ¿Vale? ¿Qué tasas maneja ahí de ISR? Maneja, por ejemplo, el 6% para comercio de gasolina, petróleo, combustible, el 12% para industriales y comerciales, industriales de sembrado de palma y paja, comerciales, abarrotes con venta de granos, semillas, chiles, agrícolas, cereales, granos en general, ganaderas, entonces el 12%, el 15% para los comerciales en abarrotes con venta de vinos y licores, producción nacional, salchichonería, café de consumo. El 22% para industriales consistentes para masa de tortilla y maíz y pan de precio popular, comerciales, espectáculos en arena, cines, campos. El 23% para los industriales en azúcar, leche naturales, aceites vegetales, café, consumo nacional, maquilas, molinas, tamal, molina de trigo y arroz, galletas, etc. Se aplicará el 25% a los siguientes: a los industriales en explotación y refinación de sal, extracción de maderas finas, metales, plantas y mineros, comerciales, restaurantes y agencias funerarias, 25%. Ya, entonces fijan ahí va subiendo. Y llega hasta el 50%. Hasta el 50%. Pues tú dices el 12%, sí, pero sin deducciones. ¿Me explico? Y hay negocios que el 100% son deducciones. Sí. Estamos, entonces imagínate, te toma en base la base bruta, por así decirlo, y en base a esa le aplica el porcentaje. Entonces es muy importante que en esta etapa sí se manifieste pues el cumplimiento de las disposiciones tributarias, porque si no, lo que va a pasar es que la autoridad te va a venir con un crédito altísimo. ¿Estamos? Entonces esa es la importancia de la garantía de audiencia. Y ahí le aplicamos cuando en el requerimiento o en el acto nos ponen que tienes tantos igual, ahí lo vas a manifestar y es donde te puedes expresar. En otro tipo de actos no es tan importante la manifestación. O sea, si no la haces
de cualquier manera tienes las otras instancias, pero en la presuntiva es muy importante. Están saliendo unos criterios muy interesantes en donde dice la Suprema Corte que si desde aquí, desde la garantía de audiencia, tú no manifiestas y pruebas, está la tendencia a que ya después ya no lo vas a poder hacer acá, ¿eh? Están saliendo ya algunos criterios. Entonces dicen, a ver, ¿por qué en esta garantía de audiencia no presentaste el pago que tienes ya en fecha anterior? ¿Y por qué si vienes acá a presentarlo? Entonces hay una tendencia a que si ya no lo aportan aquí, después ya no se lo van a querer aceptar acá. Hasta ahorita lo que va es que si ya no lo aportas aquí, acá ya no lo puedes aportar. Eso es lo que va. Pero está la tendencia a que va a ser desde acá. Entonces en todo momento tienes que estarle demostrando y acreditando a la autoridad. Y es que es lógico, a la autoridad también la haces gastar, porque a lo mejor si tú lo hubieras acreditado desde aquí, pues igual ahí se hubiera acabado el asunto. Y no lo hiciste, ¿qué pasa? Y entonces lo muestras acá y haces gastar a la autoridad y haces que realice actos y actividades. ¿Estamos? Entonces es importante que si tú ya tienes la demostración en una etapa, en esa etapa tú la presentes. ¿Sale? Y ya evitas que haya consecuencias posteriores que te puedan perjudicar más gravemente, porque acuérdense que también corren los accesorios en materia tributaria. ¿Estamos? Siguiente derecho humano, libre circulación de tu mercancía. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder traer mi mercancía o mis bienes o mis cosas por toda la República Mexicana, siempre y cuando la mercancía sea lícita, ¿verdad? Y además que cumpla con los permisos previos, en su caso con los cupos. ¿Y saben cuáles son los cupos? Pues no están viendo en el comercio ustedes. ¿No? Los cupos es el gobierno mexicano establece que solo se puede importar maíz en una cierta cantidad de toneladas. Y ya, agotándose esas toneladas, ya nadie puede importar maíz. Y entonces te agarran a ti importando maíz. ¿Qué va a pasar? Pues te estás excediendo del cupo y te van a quitar el maíz y te van a aplicar un crédito fiscal. Entonces toda la mercancía debe estar sustentada con su comprobación correspondiente. Entonces, sin embargo, nosotros vamos, por ejemplo, a los tianguistas, a comercio informal, que tienen ahí mercancías de diferentes, principalmente de origen chino. ¿Sí? Una de las principales finalidades de los chinos es producir. Esa es su finalidad. Entonces llega un momento en que tienen exceso de producción y los países les bloquean las entradas de sus productos, porque imagínense si les dejaran la puerta abierta, pues metían todas sus cosas, ¿no? Y nos íbamos a inundar aquí de productos chinos, ¿no? Entonces el Estado dice, bueno, hasta aquí, nada más. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que ilegalmente meten esa mercancía. Y el problema es que esa mercancía pues no paga contribuciones y el Estado mexicano pues no tiene dinero. No le alcanza. Y entonces vemos más grave que maten a una persona, ¿sí? O sea, lo vemos súper gravísimo porque es un ser humano. Y no vemos grave, que tiene la misma gravedad, pero no lo vemos grave en que haya personas que no paguen contribuciones. ¿Sí? Entonces liberan a un delincuente y decimos, ay, va a seguir delinquiendo. Pero vemos que en todos lados hay delinquiendo personas en materia fiscal. Y eso no nos espanta. Y entonces así, entonces sí hay libre tránsito en materia tributaria, pero siempre y cuando cumplas con las disposiciones en la materia, dependiendo de la mercancía. ¿Sale? Siguiente. Es similar a la que ya vimos, no te pueden privar, ya lo comentamos, no te pueden privar arbitrariamente de la propiedad. ¿Cuál sería un acto arbitrario? ¿Cuál sería un acto arbitrario?
arbitrario cuando la autoridad se excede, se extralimita de sus facultades, o bien cuando no sigue el orden o la regulación que establecen sus facultades. Entonces el acto se convierte en arbitrario. Y cuando el acto es arbitrario, en consecuencia, ¿qué va a pasar? Que se va a configurar un delito. Se denomina abuso de autoridad. Ejemplo, caso concreto. Una autoridad te emite una orden de visita. Y la orden de visita dice que va a poder entrar a tu domicilio y a todos los lugares, bodegas, almacenes, sótanos y etcétera. Y se mete. Y tú impugnas la orden. Y la ganas porque tú consideraste que no era fundada, motivada ni por autoridad competente. Y la ganas. Entonces la intromisión que hizo la autoridad se convirtió en un acto arbitrario. Y en consecuencia hubo abuso de autoridad. Porque hizo la autoridad cuestiones más allá de lo que le permitía la ley o la normatividad correspondiente. Entonces cualquier ilegalidad de la autoridad es un acto arbitrario y lo pueden denunciar penalmente. ¿Hecho? ¿Sí? ¿Alguna duda? Expresión en materia fiscal. ¿Cómo se expresan ustedes en materia fiscal? ¿Cómo se expresan en materia fiscal? Porque yo nada más he visto que los contadores y contadoras presentan sus declaraciones. ¿Cómo se expresan entonces? No lo hacen. Escríbanle a la autoridad. Tienen derecho a esto. Y pueden decir lo que quieran, siempre y cuando sea de manera pacífica y respetuosa. Escríbanle. No me pareció esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Sí, aunque no le pidan nada, exprésenlo. La cultura mexicana tiene una tendencia muy negativa a quedarnos callados, a no expresar lo que sentimos, a veces por miedo, a veces por otro tipo de sentimientos. Ustedes expresan lo que quieren, es su derecho expresarse, ya sea verbal o escrita. Entonces díganle a la autoridad, yo considero esto, yo pienso esto, y mándenle cartas. Imagínense si todo México le mandáramos cartas, sería tanta la presión, yo creo, que modificarían algunos de los aspectos que están manejando en nuestra contra, ¿sí? Las saturarían, tanta manifestación inconforme o tanta sugerencia. Entonces habría un momento en que la autoridad tendría que adecuar sus criterios. Pero ¿qué hacemos? Pues nos quedamos. Y pues ahora ya me dijeron que le tengo que hacer así, pues hazlo. ¿Verdad? Y los mismos colegios de abogados son igualitos, se quedan callados. ¿Y qué es lo que hacen? Fíjense el negocio que tenemos colegios en control. Llega una nueva disposición y en lugar de los colegios de manifestarse, les ofertan cursos donde les pagan a los mismos socios del colegio. ¿Sí? Ah, ya salió esta reforma, pues ábrete un curso, vamos a sacar tanto, le pagamos tanto de esto, y se convierte en un negocio. No, señor, yo colegio me manifiesto en contra de esta disposición contenida en la resolución ministerial. Y mis agremiados van a tener todo el derecho de impugnación y de defensa en contra de esta disposición que es a todas luces inconstitucional. Porque el colegio a fin de cuentas es el representante de los agremiados, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Les cobra cuotas y les da cursos. ¿Y qué hace para defenderlos? Sí, pacífica y respetuosamente en contra de las reformas a disposiciones que a todas luces muchas veces son inconstitucionales. Nada hacen. Y yo conozco mismos presidentes de colegios que ganan mucho dinero nada más están dando cursos. Y en lugar de manifestarse en contra, dicen, ah, qué padre, ya llegó una nueva reforma, otro cursito, otra lanita, ya la hice, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces eso afecta al contribuyente. Entonces, ¿de qué sirven los colegios? De puro parapeto de la autoridad fiscal. ¿Sí? Y nosotros también consentimos. En una carta de colegio no están de acuerdo en que estén impartiendo tantos cursos
una planeación fiscal adecuada por un ejercicio determinado. En cuanto ya estás manejando una planeación, ya te están cambiando la jugada. ¿Sí? Y después, ¿quién queda mal? Pues el contador o contadora con el cliente. ¿Qué cree que pues antes teníamos esta ventaja? Pues ahora ya no. Pues, ¿cómo? Si apenas la acabamos de implantar hace 6 meses. Ya estamos todos como borregos acatando disposiciones que muchas veces ni siquiera son justas, no están apegadas a la proporcionalidad y equidad y que no sustentan el principio de igualdad tributaria. Estamos entonces, exprésense, manifiéstense igual con cualquier persona, a nadie deben de ver superior, cualquier persona está a su nivel. Y manifiesten, expresen, desde luego pacífica y respetuosamente. Ese es el principio básico. Está incluso en la Constitución. Dice que toda manifestación de ideas debe ser apegada a derecho y pacífica y respetuosamente. Nada más. De ahí más tú puedes decir lo que quieras. ¿Estamos? Bien, siguiente. Libertad de asociación. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues yo me puedo asociar con quien quiera para lo que quiera. ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado? El Estado está prohibiendo la libertad de asociación, está prohibiendo las outsourcing. Ya no permite ese tipo de asociaciones. Las outsourcing en donde tú eres empresa que te dedicas a la producción, tú eres empresa que te dedicas, ya con la nueva tecnología, que te dedicas a tecnologías de la información. No sé si has escuchado, hay empresas que tienen bóvedas electrónicas, hay empresas que tienen, son como bancos electrónicos, son bóvedas y te resguardan tu información. Es más o menos similar a un banco. Entonces hay una empresa que maneja eso, bóvedas electrónicas, y entonces va a solicitar un servicio. ¿Y qué es lo que hace para solicitar un servicio? Lo que hace para solicitar un servicio es que contrata a otra empresa y que dice, tú me vas a prestar servicios de mantenimiento de equipo de cómputo. A ver, espera. Si tú eres bóveda electrónica, supone que tienes puros ingenieros en sistemas, y tus ingenieros en sistemas saben de todo eso. ¿Sale? Y de hecho, tienes personal de sistemas que te reparan las computadoras, porque estás contratando la mitad por fuera y la mitad aquí. Entonces dice la ley, está prohibido. No puedes tener contrataciones donde se hagan actividades similares. Tienen que ser diversas. Y los empresarios no pueden entender eso. Y un abogado laboralista no puede entender eso. ¿Por qué? Porque en materia jurídica hay libertad de asociación. Tú te puedes asociar con quien quieras para lo que quieras. Y las disposiciones tributarias dicen, no, tú en esto no te puedes asociar, o así no te puedes asociar. Y entonces ya nos rompen esquemas de planeación muy interesantes que había en algunas empresas. Había empresas que tenían hasta 5 contratos, bueno, me voy corto, ¿no? O sea, muchísimos contratos con muchas pequeñas empresas. Y entonces resulta que la empresa tenía puros empleados de otras empresas. ¿Sí? Y ahí los tenía trabajando. Y eran de muchas empresas diferentes. De hecho, su planta laboral era bien poquito. Entonces, por ponerles un ejemplo, 15 empleados de la empresa y 300 empleados de muchas empresas. Entonces dijo el Estado, pues ya con ese esquema, ya me estás vulnerando el principio de acceso a la seguridad social, porque me estás disminuyendo tu carga en materia de impuestos de seguridad social, la aportación de seguridad social. Te voy a romper ese esquema porque me está pegando a la seguridad social, porque estás haciendo deducible aparte de esa factura. Y entonces ya él sabe que su criterio en el sentido de que no puedes tomar como deducibles facturas de ese tipo. Está prohibida esas deducciones. ¿Sí? ¿No han leído ese criterio? ¿Sí? Acaba de saber un poquito, unas 3 semanas. Bueno, esta práctica indebida ya venía desde antes, que la catalogó. Sí, pero ahora sí ya se
usted en su criterio la ley no dice nada al respecto. Y entonces ahora la autoridad va a llegar con las facultades de comprobación sobre todos estos clientes. Entonces ya algunos clientes, para evitar los problemas, ¿verdad? Porque hay clientes que se les dice, pues lo vamos a ganar, no te preocupes, tú sigas haciéndolo como quieras. Hay clientes que no les gustan los problemas y entonces mejor cambian sus esquemas para ajustarse a una disposición diferente. Pero es claro que eso prohíbe la libertad de asociación. ¿Sí? Porque tú te puedes asociar como tú quieras, en la medida que tú quieras, siendo desde luego lícito. Y el que tú tengas contratos con muchas empresas, en ningún lado dice que sea ilícito. Como dice aquí el contador, sin embargo, ya está la tendencia muy amplia a que la autoridad va a fincar créditos fiscales respecto a esa situación. ¿Estamos? Pues para que lo chequen en sus planeaciones. Sí. Y de todos modos, a veces le decimos a los clientes que asesoramos, le decimos, usted haga lo que quiera, nosotros lo defendemos. Y dicen, no, yo prefiero estar bien. ¿Sí? Y entonces hay algunos que sí optan por seguir las reglas, hay otros que de plano están más mal que otros, ¿verdad? Y eso sí, de plano les dices, corríjanse, y no se corrigen. ¿Sí? Y entonces pues ya depende de cada contribuyente. ¿Estamos? Bueno, siguiente. En esa audiencia que ya comentamos, tú tienes el derecho de aportar las pruebas, alegatos correspondientes e incluso como prueba el expediente administrativo. Entonces tienes derecho a presentar alegaciones, pruebas y el expediente completo. ¿Cómo que el expediente? Sí, pues si tú ya tienes abierto a tu nombre ahí un expediente, ya no necesitas sacarle copias del expediente y entregárselo de nuevo a la autoridad, ¿verdad? Le dice a la autoridad, no, ofrezco como prueba el expediente administrativo que tú tienes ahí abierto a mi nombre. Y ya no es necesario que lo vuelvas a aportar. Siguiente, ser oído. ¿Qué implica ser oído? ¿Los escucha la autoridad? ¿Los escucha? Pero solo cuando les llaman por teléfono, ¿verdad? O cuando decimos que les vamos a pagar. Entonces tienen derecho a que los escuchen. Si no los escuchan, entonces están vulnerando sus derechos. ¿Sí? Entonces, pobre autoridad. Espero que ya la autoridad la vean por debajo de ustedes. Porque ya hemos estado viendo múltiples derechos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces los tiene que escuchar. Si no los escuchan, violación a los derechos. Siguiente. Tengo derecho, bueno, ya vimos el de ser informado, ¿verdad? Información y asistencia. Siguiente, corregir mi situación fiscal. Tengo derecho a corregir. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Las que sean. Dice por ahí el código que 3, no, las que ustedes quieran. En el momento que ustedes quieran. No obstante, si ya tienen una revisión, antes de corregirse le tienen que informar a la autoridad que se van a corregir. ¿Estamos? Las que sean necesarias. ¿Estamos? Lógico, se van a corregir cuando ustedes consideren que tienen la razón, ¿me explico? Porque va a haber ocasiones en que la autoridad no acepta, ¿verdad? No acepta estas disposiciones. Entonces, antes de esta orden, ¿qué hubo? Hubo un hecho, una inscripción, una contabilidad y un pago, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sale?
cuando ustedes hacen aquí la contabilidad, ¿cómo le hacen para hacer la contabilidad? Espero que sí me sepan decir. ¿Cómo le hacen para hacer la contabilidad? ¿O qué toman en cuenta? Documentación, operaciones que realiza la Primero, empresa. el cruce de la información, ¿no? Usar la información. Documentarla, documentar y aplicar disposiciones, ¿no? ¿Estamos? Y dentro de esa aplicación de disposiciones, ustedes utilizan muchas veces criterios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, ustedes leen la ley, leen la normatividad, la interpretan y forman su criterio. ¿Estamos? Bueno, pues viene la autoridad y hace lo mismo, fíjense. Ya cuando te está aquí revisando, ya que está aquí en la revisión, que es en la etapa de actas, la autoridad es igual. ¿Qué hace? Cruza la información, luego documenta, verifica la documentación. Ella no documenta, verifica la documentación porque ya está documentado todo, ¿verdad? Verifica documentación, aplica las disposiciones fiscales y utiliza su criterio. Y entonces aquí es donde viene el choque de conocimiento, viene el conflicto entre un contador, contadora, y otro contador o contador. Y entonces chocan, no coinciden. De hecho, pues el ser humano casi nunca coincide, a veces ¿verdad? Siempre estamos en constante conflicto. Entonces igual, el mismo conflicto surge entre la autoridad que es un contador o contadora y el contribuyente que es un contador y una contadora. Y entonces el cliente, el contribuyente, el contador y el contribuyente tienen sus criterios propios y la autoridad tiene sus criterios propios. Y entonces aquí es donde viene el conflicto, en el que no se pueden conciliar. ¿Estamos? Y entonces va a haber ocasiones en que el contribuyente acepte lo que dice la autoridad. Incluso me ha tocado clientes que aunque yo les he dicho que la autoridad no tiene la razón, de todos modos se corrigen. Pero al revés, hay clientes donde dicen, no, es que la autoridad no tiene la razón, y no tiene la razón, y no tiene la razón, y así se conservan, y entonces sigue todo el procedimiento hasta sus últimas consecuencias. Entonces, si ustedes consideran que la autoridad tiene la razón, y dicen, pues sí, ¿cuándo va a tener la razón la autoridad? Pues cuando yo deba, si realmente sí debo. Entonces, si consideran que la autoridad tiene la razón, pues aquí tendrían que pagar y autocorregirse. ¿Estamos? Pero si hay una revisión, le tienen que dar aviso. Si no hay revisión, ustedes se pueden corregir en el momento que quieran. Entonces, ustedes pueden tener un contribuyente, ¿verdad? Esto infringe las disposiciones fiscales, pero bueno, también existe en la vida real. Entonces, ustedes pueden tener un contribuyente que nunca presente relación con la hermana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en cuanto le llegue el citatorio, lo pueden corregir. Porque es su derecho. Entonces, igual y si me están llevando una contabilidad y todo, pero pues nunca pagan, ni presentan declaraciones, ni hacen nada. Es su derecho corregirse en cualquier momento. Y entonces así hay clientes que han logrado evadir algunos ejercicios fiscales. ¿Cuál es el problema con lo que nos enfrentamos ahorita con esto? Bueno, pues que si no estamos en regla, los comprovantes que nos den esas personas que no están en regla no los toma en cuenta la autoridad. Entonces, ¿qué te dice la autoridad? ¿Quieres acreditarme con ese comprobante fiscal que te están dando? Pues fíjate que no, porque esa persona no paga contribuciones o me debe. Y ese es el problema que ahora se están enfrentando en los negocios.
Entonces tú vas y le pides a la autoridad una devolución, abre tu RFC y le sale todo tu expediente. Y lo cruza con el de tus proveedores. Y entonces sale Juan Pérez López, ¿sabes qué? Juan Pérez López no ha pagado, quítale a esta empresa esa devolución. Y entonces te quitan la deducción y te echan a perder la brutalidad. Entonces tienes también que estar al pendiente, malamente, ¿verdad? Porque no es tu obligación, pero tienes que estar al pendiente de que también tus clientes paguen contribución. Porque si no, te van a echar para abajo toda tu planeación contable y toda tu declaración. Y legalmente, desde luego, porque tú no estás en obligación de estar verificando a los clientes, ¿no? Claro, pero ya existe tesis al respecto, de que no, bueno, en la clase anterior le decía que existe la tesis, de que la obligación en cuanto a un compromiso, obligación del contribuyente, verificar que efectivamente se está pagando o no. Ah, sí, sí, también está en la ley. La única obligación que subsiste es la legalidad que exista cuando uno mete el papel para verificar el comprobante que esté vigente y que esté en el registro. Así es. Yo diría que tampoco hay una disposición legal, ¿verdad? Legal, que Sí, diga que tengas que checar los que verificar, es correcto. Y fíjense, entonces la autoridad les está endosando a ustedes un montón de trabajo que ella no ha hecho. Estamos haciendo su trabajo. Sí, exactamente. Entonces ese es el problema con el que nos enfrentamos. Y entonces ahí la autoridad pues viola varios derechos humanos de los que estamos comentando. Porque díganme, ¿ustedes pueden corregir a un cliente? Y entonces como nunca lo van a poder corregir, pues nunca van a poder tomar en cuenta su comprobante fiscal, en este caso deducción, que es lo que principalmente nos interesa. Y entonces pues sí debemos de tener mucho cuidado de con quién celebramos actos jurídicos, porque si no tomamos en cuenta eso, pues entonces vamos a perder esta mal. De hecho, pues deberíamos de tener incluso acceso a estados financieros de empresas o de negocios o de comercios, pero esos luego a veces también se pueden maquillar, dicen por ahí, ¿no? Entonces, realmente nunca vamos a tener la certeza de que nuestro cliente está en regla. O bueno, vamos a suponer que está en regla, pero le llega una crisis. A todos nos llegan crisis, ¿no? Le llega una crisis y llega un periodo, tú ya tuviste tu relación contractual, te pagó y te dio el comprobante, pero en el mismo ejercicio le llega una crisis y la empresa ya no puede pagar contribuciones. Entonces, aunque haya sido después de tu acto comercial, ya la autoridad ya no te toma el comprobante para tus deducciones. Y entonces pues te tienes que ir a la defensa. No te queda de otra. No, porque la autoridad no entiende razones. En muchos de los casos no entiende las razones. Porque volvemos a lo mismo. Son criterios diferentes. O sea, hay incompatibilidad de caracteres, como dicen por ahí. Luego hay veces que se quieren divorciar por incompatibilidad de caracteres. Esa figura no existe. Al menos aquí en Guanajuato, ¿no? O sea, tienes que llevar bien, o te llevas bien, no hay de otra. Pero incompatibilidad de caracteres no hay. ¿Sí? Entonces es igual aquí, o sea, no vas a ganar por incompatibilidad de criterios. Todo esto se tiene que demostrar. ¿Sí? Esa es una tesis, una iniciativa para eso. Por incompatibilidad de. Sí, no, ese no está regulado. Y ayer precisamente me va a buscar una clienta, ¿no? Bueno, que es para salir un poquito de lo fiscal. Me va a buscar una cliente y me dice que para asesoría de divorcio, ¿no? Y me dice, oigan, ¿me puedo divorciar? ¿Por qué causa? Dice, lo que pasa es que me dice que estoy loca. Me dice que es que esa no es una causa de divorcio, ¿verdad? Y que te digan que estás loca, pues no. Maltrato psicológico. O sea, es maltrato psicológico. no, o sea, ahora, si te afecta que te digan que estás loca, güey, o no. Entonces a mí me dicen, oye, usted está loco, estás
más loco tú, pues yo puedo estar loco y no me tengo por qué enojar, ¿no? Pero entonces, pues yo creo que sí está un poco mal de sus facultades, ¿no? Pero esa causa no existe para divorciar a una persona. Entonces es igual, en materia fiscal, el que tengan criterios distintos, eso de ninguna manera afecta o beneficia a ninguna de las dos partes. Porque acuérdense que en materia fiscal siempre va a estar por encima de la ley. Y entonces lo que yo diga o lo que ella diga, entonces la ley es la que va a dar la razón a una de las personas, ¿no? Y entonces ya, se fue muy, entonces me dice, ¿y qué tengo que hacer? Digo, y me da la respuesta, sobrellevar mi matrimonio. Tratar de llevarse bien, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer, tratar de llevarnos bien, no divorciarnos. Y dice, y es que tengo un año de casado, a lo mejor eso pasa en el primer año, ¿verdad? Y digo, no, eso te puede pasar en cualquier momento, en el primer año, o sea, no quiere decir que ya en el primer año pues ya te van a tener que estar diciendo loca todo el tiempo, o sea, pues puede ser que a los 5, 20 años ya te saben que estás loca, o sea, eso no es por tiempos, es de que se tiene que llevar a cabo un respeto. Y ya, y muchas preguntas que me hacían, oye, en otra ya la última, me dicen, ¿y si nos divorciamos? ¿Le voy a pagar una pensión? Y le digo, puede ser que se vaya pensionando. ¿Tiene ingresos comprobables? Y se quedó así como que pensando, ¿no? Yo creo que no tiene ingresos comprobables. Y digo, pues es que si no tiene ingresos comprobables, pues te va a querer acreditar que no puedes subsistir y te vaya a quitar una indemnización, una pensión, algo por el estilo. Entonces tenemos que sobrellevarlo, ¿verdad? Sobrellevarlo, porque si no lo sobrellevas, pues entonces el divorcio te puede acarrear otras consecuencias más complejas o más problemáticas, ¿no? Afortunadamente pues no tienen hijos, pero de todos modos hay consecuencias y se ha visto que hay hombres que ganan pensiones, así como mujeres, no nada más una mujer. ¿Estamos? Y entonces existe el riesgo, y entonces al cliente siempre, aunque ustedes hagan una planeación, siempre denle el riesgo. ¿Sí? Mire, esto, pero hay este riesgo. Esperen, ¿a poco va a pasar eso? No, pero estoy diciendo que pudiera llegar a pasar. Entonces, cuando ustedes tengan una planeación, métanle el riesgo al cliente. ¿Por qué? Porque el día que pase lo del riesgo, y ustedes no le han avisado, pues se van a meter en problemas. Incluso hasta jurídicos. Los van a querer demandar. ¿Estamos? Entonces, mejor es lo más importante ver todas las aristas, todos los criterios y explicarle al cliente las probables posibilidades que puede haber en nuestro asunto. Por ejemplo, me dice otro cliente, me dice, ¿qué crees? Que tengo un empleado, es un muchacho, que cada semana le doy tanta cantidad y me da su recibo. Le digo, pues hay que hacerle un contrato. Bueno, después te mando la información y ya me manda la información. Le mando la información para hacer el contrato, pero no creo que sea necesario que haya tanto problema porque le damos cada semana una cantidad y nos da un recibo y ya. Y le digo, no, espérame, es que hay que ver todas las aristas. Eso que ustedes están haciendo sin contrato se configura una relación laboral. ¿Sí o no a un empleado le pagamos cada semana? Él puede demandar un día y demandar que es un empleado y cobrarte aguinaldo, ocasional, antigüedad, todas las prestaciones de ley. Y entonces a veces los contadores no visualizan esa situación porque nada más lo manejan contable, le pago y recibo. No, todo tiene que estar acompañado de su respectiva contratación porque el contrato justifica, no nada más el comprobante, porque si ustedes se fijan hay cuestiones que el comprobante no contempla y que tienen que estar respaldadas con otras informaciones diferentes. Y entonces afortunadamente tengo un cliente que sí me está haciendo caso en eso y le estamos haciendo trabajos de hacerles puros contratos, de todo contratos. O sea, había que soltaban un dinero y nada más soltaban el dinero y el comprobante y ya. De todo tienen que tener un contrato, porque forma parte de la contabilidad. De hecho, ustedes llevan una materia de contratos, ¿no? Y sus efectos jurídicos, sus efectos fiscales. Entonces, pues, todo contrato, aunque sea verbal, tiene efectos fiscales. Y así sucesivamente. Estamos entonces,
debemos ver todas las aristas, ¿no? Como en el caso que les estoy planteando. Y afortunadamente pues no está tan loca la señora porque pues pudo ver todos los escenarios respecto a la situación fiscal. Y es como le tenemos que hacer al momento de ver una planeación. Y dentro de la planeación tenemos que meter el derecho humano. Digo, voy a meter esta planeación. Ah, mira, para esta planeación me asiste este derecho humano. O sea que lo tengo bien respaldado. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, la autoridad te violenta el derecho humano en su procedimiento o en su resolución, pues ahí está. Entonces ya tienes respaldado que vas a ganar el asunto. Aunque tú no lo vas a llevar, pero tú vas a asesorar a tu cliente y le vas a decir, mire, la defensa va a ser esta o esta o esta o esta y esta. Y vamos a ganar. Y o usted va a ganar porque están violando en su perjuicio este derecho humano. Entonces a ver, es que buen asesora tengo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y quién me va a llevar ese asunto? No, pues yo soy aquí se lo gusta. Ustedes tienen que agarrar todo lo que les llegue porque no siempre llega. No lo van a hacer ustedes igual, pero pueden subcontratar como le hacen los outsourcing, ¿sí o no? Entonces subcontratan y es válido porque son servicios que ustedes no prestan. Porque si ustedes prestaran ese servicio no podrían subcontratar. Ejemplo, yo no puedo expedir recibo de honorario a otro abogado, a menos que esté súper acreditado a esa situación. Pero en cambio sí puede expedir un abogado un recibo a un contador un recibo a un abogado, ¿estamos? Y aparte de que les va a ser deducible, ¿sí? Aparte de eso, entonces le van a dar un servicio más integral a su cliente. Entonces sí, les comentaba que luego asesor un despacho en que incluso hasta les tramita, este es un despacho contable, y hasta le tramita visas a sus cliente. Pues estaba yo ahí y le hago por teléfono, tráigame esto, es para la visa, tráigame esto. Y ya, tramita visas, sí. Este muchacho que tengo aquí sentado aquí en este escritorio, él es el que lleva lo de las visas. Dice, y este de acá es el que lleva todos los permisos. Él saca permisos de uso de suelo, de alcoholes, de salubridad, Este de acá es el que hace los dictámenes contables, porque es un contador registrado. Este de acá es el que hace los dictámenes. Este de acá es contabilidad normal. Contabilidad normal. Este es el administrador de un negocio, porque también administra un negocio. Entonces él administra los negocios y tiene de todo. Sí, tiene de todo. Y luego a veces a mí también me llaman para las asesorías. ¿Estamos? Y entonces por eso es lo que les digo, ya sí se van haciendo integral, o sea, se va haciendo más complejo. Ya no nos podemos quedar más en una sola persona, en un solo despacho. Y se me olvidó si iba a traer una revista, pero se me olvidó donde vienen los despachos, uno de los despachos corporativos más importantes de México. Ahí son 25. Y un despacho de esos corporativos, estamos hablando que son como 7 socios y 300 empleados. Imagínense, para un despacho contable, 7 socios y 300 empleados, de un despacho contable. Entonces esa es la tendencia que deben ustedes manejar a futuro, así como que su sueño ideal, ¿estamos? Ese es mi sueño, ¿verdad? Y todos tenemos de tener sueños. Y dicen que los sueños es lo que nos mantiene vivos, porque si no tuvieran los sueños nos morimos, así de plano. Entonces, esos sueños, esos deseos a futuro es lo que nos mantiene activos y trabajando para principalmente conseguirlo, ¿no? Entonces, igual puede ser cualquier otro sueño. ¿Alguna duda? Entonces, ustedes pueden corregirse y espero que no se queden con ese criterio, pero también ustedes pueden hacer lo que quieran en materia tributaria. ¿Estamos? Procuren siempre hacerlo bien, pero ustedes pueden hacer lo que quieran y pueden, como dice aquí el contador, pueden usar la estrategia que ustedes quieran. Nada más siempre contemplen el riesgo. ¿Estamos? Siempre contemplen el riesgo. Que el riesgo puede ser nada más pagarle a un asesor o pagar algo o lo que sea, pero siempre contemplen el riesgo. Es un factor que debe de estar dentro de todas sus operaciones. Siguiente, ya lo comentamos de alguna manera, seguir las formalidades del procedimiento, ¿verdad? También. Siguiente, legalidad.
Creo que ya todos saben y todas saben qué es legalidad, ¿no? ¿Qué es legalidad? Está en ley. La legalidad implica que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le manda, ¿no? Le faculta o le permite, no sé. Y el contribuyente, y este principio está bien bonito, fíjense. El contribuyente, piensen así, piensen en sus clientes. Ah, mi cliente puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Entonces, si les digo, oye, quiero hacer esto, pues la ley no se lo prohíbe, háganlo. Pero yo he visto, me han contado, o puede ser que existe este riesgo. ¿Me explico? ¿Estamos? Siempre, no se les olvide el riesgo, por favor. Porque luego, pues, se lo digo por experiencia, porque me ha tocado a clientes que no les he dicho el riesgo y después me meto en complicaciones. Usted nunca me dijo. Bueno, pues es que yo consideré que en un 90% no era probable, pero pues caíste en el 10, ¿verdad? Entonces, mejor para no tener problemas, ¿sale? Entonces, ese es el principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad también nos dice que la autoridad debe respetar la ley. Y de este se correlaciona a otro principio que se llama seguridad jurídica. Cuando la autoridad respeta la ley, hay seguridad jurídica. Entonces, si respeta la ley, es igual a seguridad jurídica. Es la seguridad de que existe una ley que me va a proteger o que me va a amparar en cualquier tipo de situación. ¿En dónde están regulados estos principios? 14 y 16 constitucionales. ¿Estamos? En los dos se enlazan. Por ahí. ¿Estamos? Entonces, si la autoridad hace lo contrario, fíjense, a lo que la ley le manda, está violando el principio de legalidad y le impacta al principio de seguridad jurídica. Entonces, hay inseguridad jurídica y hay ilegalidad, las dos. Entonces, ahí se enlaza. En consecuencia, violenta el primero constitucional de entrada, más aparte del 14 y 16, porque el primero constitucional dice que todos los mexicanos gozaremos de los derechos humanos y garantías. En consecuencia, como violentaste un derecho humano y garantía, violas ese derecho humano en su artículo o en su parte conducente, a la vez violentas el primero y a la vez violentas el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. Entonces todo eso se relaja, hace la autoridad con un solo acto. ¿Qué tan común es esto? Pues es casi el 100% que lo hace siempre. Entonces, pues yo siempre, no me gusta decirlo a los clientes que siempre les digo, el 99% entonces de los actos los vas a ganar. Digo, no les digo 100, porque dejo ese 1%, ¿verdad? Por cualquier cosa. ¿Qué tal que me equivoco? ¿Qué tal se me pasa un término? Digo, bueno, pues te dije 99%. Aunque la autoridad se equivoca al 100%, sí, pues yo te doy un 99%. Y así yo digo, un 99% de que ganamos. No te digo que al 100%, pues ¿cómo? Depende también. ¿Qué tal si no me da la documentación? O sea, ya no, que no sea error mío, que no me dé la documentación. Ay, me dijiste que íbamos a ganar, pues sí, pero me la diste después, la documentación, ya se pasó el tiempo. Pues caíste en el 1%, sin que yo quisiera tal vez, ¿no? Entonces, siguiente. La autoridad se tiene que sujetar a las reglas de los actos de molestia.
¿cuáles son esas reglas de los actos de molestia? A ver, dígamela, porque ustedes ya llevaron esa clase. Eso por escrito. Es mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive su procedencia siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento. Quiere decir que debe ser en el domicilio fiscal, levantándose actas ante la presencia de dos testigos, otorgando la garantía de audiencia, al finalizar firmar las actas, etcétera, etcétera. Todas las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, la autoridad debe respetar las reglas de los actos de molestia, todas al pie de la letra. Con una que se le escape, con esa ya ganaron. Normalmente los actos de molestia tienen muchas, pero con una ustedes ganan el asunto. Esto independientemente de si deben o no deben contribuciones, porque ya les dije, puede ser que el cliente o el contribuyente en realidad sí deba ese impuesto, pero o no tiene para pagar o no lo quiere pagar. Entonces, pues ya ustedes lo tienen que asesorar independientemente de cualquiera de las dos situaciones, y lo van a ganar en un 99%, porque el 100% de los actos de las autoridades violan por lo menos un derecho humano de todos los que hemos estado comentando. ¿Sale? Entonces, esas es las reglas esenciales del procedimiento. Y por último, para concluir el día de hoy, está el derecho a que todos los actos que les acabo de comentar y que hemos estado citando durante el curso de la clase se realicen por autoridad competente. ¿Y cuál va a ser la autoridad competente? La que funde y motive su competencia. ¿Y cuál va a ser la autoridad que funde y motive su competencia? La que cite los artículos y los motivos que le dan esa facultad. Y entonces vamos a tener que leer el acto de molestia en todos y cada uno de sus artículos con la finalidad de que detectemos si en alguno de ellos existe algún acto de molestia. ¿Estamos? Y además que haya citado la autoridad correctamente esos fundamentos. Porque la autoridad a veces, en lugar de poner 35, pone 45. Y entonces, aunque sí sea autoridad y aunque sea competente, por el hecho de haber citado erróneamente ese fundamento, el acto es totalmente nulo. Y de esa manera, pues vamos a poder obtener la ventaja en cualquier tipo de medio de defensa. Nada más que sí implica mucho leer las disposiciones fiscales. Y bueno, con todo respeto, sin que se sientan ofendidos ni nada, pero normalmente yo noto que los contadores y contadoras no realizan lecturas de disposiciones fiscales. A quien sí, qué bueno. Digo, si pueden leer una novela de Dan Brown, eso no es leer para efectos fiscales, es leer cuestiones tributarias. O sea, porque si yo les digo, es que no leen, es porque les digo que no leen fiscal, porque a lo mejor sí se chutan 2, 3 novelas, ¿sí? O 2, 3 libros de otra cosa. No, eso no. Lo que tienen que leer es leer la Biblia y leer de fiscal. Eso es lo que tienen que leer. A quien no le gusta la Biblia, pues ya cada quien, pero tienen que leer fiscal. ¿Sí? ¿Estamos? Y no implica, o sea, que yo les diga que no leen, no tomen en cuenta los libros de novelas o de acción o de revistas de otro género. ¿Sí? Entonces deben ser cuestiones tributarias complejas, artículos actuales de trascendencia que pueden ustedes encontrar en algunas revistas. ¿Estamos? Entonces hasta aquí le dejamos.